Miguel de Allende, en la época dorada de la Nueva España, era una ciudad de murmullos y campanas. Cada amanecer parecía recién estrenado, con el aire impregnado de incienso y el sonido distante de las carretas que llevaban pan fresco a los conventos. Entre casonas de cantera rosada y calles empedradas, una familia reinaba en el silencio: los Morales. Decían que eran 3 hermanos devotos, de porte discreto y palabra medida, herederos de una antigua hacienda. Habían llegado a ser la encarnación misma de la caridad. Financiaban misas, socorrían enfermos, donaban a las iglesias y hablaban siempre de Dios con una solemnidad que infundía respeto. Pero su mayor obra, la que los hizo famosos en toda la región, fue el orfanato de Nuestra Señora de la Misericordia. El edificio se levantaba al borde del pueblo, donde las piedras parecían guardar secretos antiguos. Sus muros eran altos, fríos, y al caer la tarde se teñían del mismo tono rojizo que el cielo de Guanajuato. A primera vista, aquel lugar inspiraba admiración. Tenía un gran portón de madera tallada, un crucifijo sobre la entrada y en el patio central una fuente donde los niños, decían, jugaban al atardecer, pero pocos los vieron jugar. El orfanato de los Morales tenía una atmósfera particular. Los que alguna vez entraron, visitantes, clérigos y donantes, contaban que dentro se sentía una calma tan intensa que resultaba casi incómoda, un silencio espeso lleno de respiraciones contenidas. Se decía que al recorrer los pasillos, el aire se volvía más denso y el eco de los pasos tardaba demasiado en apagarse. Los hermanos Morales aparecían siempre juntos. Vestían de negro, llevaban rosarios colgados del cuello, y en sus rostros había algo imperturbable, una serenidad que confundía. Eran profundamente religiosos, pero su fe tenía un tinte severo, rígido, casi militar. Todo debía cumplirse a su manera. Los horarios de oración, el orden de las comidas, la disciplina de los pequeños. La caridad sin disciplina es vanidad, solían repetir, y los niños obedecían. A veces, en las noches sin luna, los vecinos aseguraban oír cantos apagados, como si se rezara un rosario interminable. Otras veces, el silencio era absoluto, tan absoluto que parecía que el edificio entero contenía la respiración. Quien pasaba frente al portón sentía la necesidad de santiguarse, no porque hubiera visto algo, sino porque no se escuchaba nada, ni risas, ni llantos, ni siquiera el crujir de una puerta. Era un silencio que dolía, un silencio que hablaba. El padre Antonio, párroco de la ciudad, solía decir que los Morales eran el orgullo de la fe novohispana. Habían rescatado a cientos de huérfanos, según los registros, y cada año rendían cuentas con documentos impecables, pero con el tiempo algunas personas comenzaron a notar pequeñas incongruencias. Nombres repetidos, fechas que no coincidían, niños que entraban y nunca eran adoptados. Las monjas que ayudaban en el orfanato decían que a veces un niño desaparecía porque había sido trasladado a Querétaro o adoptado por familias nobles. Nadie verificaba esas adopciones. Bastaba con la palabra de los Morales. ¿Quién podría dudar de ellos? Una de las hermanas, la más joven, escribió en su diario
que a menudo tenía pesadillas con los pasillos del orfanato. Soñaba con pasos pequeños que no dejaban huella, con voces infantiles que la llamaban por su nombre desde las celdas, pero al despertar todo estaba en orden. Y sin embargo, cuando cruzaba el patio antes del alba, decía sentir que alguien la miraba desde las ventanas cerradas. Afuera, la ciudad seguía venerando a los 3 hermanos. Se les veía en misa, inclinando la cabeza con devoción, repartiendo limosnas, visitando enfermos. Su fama de santos se extendía por todo el Bajío, pero dentro de los muros algo no cuadraba. Los huérfanos llegaban sin registro claro. Algunos provenían de pueblos que habían sufrido brotes de viruela. Otros eran hijos de madres solteras que entregaban a sus niños con lágrimas y esperanza. Nadie los volvía a ver. Los Morales aseguraban que los cuidaban hasta que alguna familia digna los adoptara. Pero las familias que recibían huérfanos nunca recordaban haber tratado con ellos. Con el paso de los años, el orfanato se volvió una institución intocable. Los Morales controlaban las donaciones, las tierras y las obras piadosas. Su palabra era ley. La ciudad prosperaba, los sermones los elogiaban y el pueblo los imitaba. Mientras tanto, los muros del orfanato se volvían más gruesos, las ventanas más pequeñas, los pasillos más largos y el silencio más profundo. Un viajero francés que pasó por San Miguel en 1783 escribió en su cuaderno: «He visto conventos en España, hospitales en Roma y hospicios en Florencia, pero ninguno tan silencioso como el de los Morales. No sé si es la piedad o el miedo lo que ahí respira». El poder de los 3 hermanos era tan grande que ningún obispo, ningún funcionario virreinal se atrevía a cuestionarlos. Durante 40 años mantuvieron su influencia intacta. Decían que su devoción era ejemplo de virtud, pero algunos ancianos aseguraban que su fortuna crecía mientras los niños desaparecían de los registros. Los rumores hablaban de adopciones falsas, de trueques con familias poderosas, incluso de prácticas secretas para purificar almas. Nada de eso se probó jamás. Los Morales eran intocables y los huérfanos olvidados. Cierta noche, cuando el invierno cubría la ciudad con su aliento helado, un joven novicio llamado Fray Miguel fue llamado al orfanato para ayudar a ordenar los archivos. Tenía apenas 17 años, pero era curioso por naturaleza. Entre legajos polvorientos encontró una libreta pequeña encuadernada en cuero con los nombres de los niños. Muchos estaban tachados, otros tenían la palabra redimido escrita al margen. Pero lo inquietante fue descubrir que algunos nombres se repetían, como si el mismo niño hubiera ingresado varias veces con diferentes edades. Cuando preguntó a uno de los hermanos Morales por esa irregularidad, el mayor lo miró en silencio y solo dijo: «A veces, hijo, Dios nos pide que repitamos los nombres de los que Él se lleva». Aquella noche, Fray Miguel no durmió. Contó después en confesión que había sentido que el orfanato entero respiraba, que los muros susurraban, que al cerrar los ojos escuchó voces infantiles rezando un Padre Nuestro sin final. Días después desapareció del pueblo.
y su nombre nunca volvió a mencionarse. Los Morales siguieron su obra como si nada hubiera ocurrido. Los años se sucedieron con la calma aparente de una vida santa, pero los más ancianos del lugar recordaban que al morir el último de los hermanos, el silencio del orfanato se rompió por primera vez. Las campanas repicaron sin que nadie las tocara y un coro infantil, dicen, se oyó por todo San Miguel, como un lamento y un canto de libertad al mismo tiempo. Desde entonces, el edificio quedó abandonado. Algunos aseguran que por las noches se escuchan pasos pequeños en los corredores vacíos y que quien entra ahí siente que alguien lo observa desde la penumbra. Hoy solo quedan ruinas, pero si uno se acerca al portón, todavía puede sentir esa quietud espesa, ese silencio que no es de paz, sino de memoria. Un silencio que guarda los nombres de aquellos que nunca salieron, porque los Morales, más que rescatar huérfanos, los fabricaban, y el eco de sus actos aún vive en las piedras del viejo San Miguel, donde las sombras del pasado se confunden con las luces de las velas que nunca se apagaron. El orfanato permaneció en pie después de la muerte del último de los hermanos Morales. Aun cuando el polvo comenzó a cubrir los altares y las rejas del convento se oxidaban, nadie se atrevía a entrar. Las gentes del pueblo decían que cada noche, al dar las 12, un cirio se encendía solo en la capilla y que un coro infantil murmuraba plegarias imposibles de repetir al día siguiente. Durante muchos años, el misterio quedó intacto, oculto tras la devoción y el miedo. A principios del siglo XIX, cuando los primeros vientos de independencia soplaban sobre la Nueva España, un joven sacerdote, el padre Tomás de Aguirre, llegó a San Miguel de Allende. Era un hombre piadoso, educado en el seminario de Valladolid, con una curiosidad serena y una mirada limpia que parecía buscar siempre la verdad detrás de lo aparente. Le habían encargado revisar los archivos antiguos de la diócesis, y entre ellos los registros del antiguo orfanato de los Morales, una tarea en apariencia sencilla: cotejar los documentos, organizar legajos, poner en orden lo que había quedado abandonado. Nadie imaginó que su llegada despertaría lo que llevaba décadas dormido. El padre Tomás se hospedaba en una pequeña casa junto al convento de las Capuchinas. Desde su ventana se veía la silueta gris del orfanato. La primera noche, mientras rezaba completas, sintió algo extraño. Una campana, una sola nota larga y profunda. No venía de la parroquia principal ni de las capillas cercanas. Venía del orfanato, del campanario que llevaba más de 20 años mudo. Miró por la ventana. Nada, solo el aire moviendo los cipreses. Tal vez fue el viento, pensó. Al día siguiente, pidió las llaves del edificio. Los custodios se miraron entre sí dudando. «Padre, nadie entra ahí desde hace décadas», le dijo uno de ellos. Tomás sonrió con serenidad. «Entonces es hora de entrar». El portón se dio con un gemido, como si los goznes lloraran. El aire dentro estaba quieto, espeso, casi sólido.
Un aroma a cera vieja, humedad y madera podrida impregnaba el ambiente. El sacerdote avanzó lentamente, dejando que el sonido de sus pasos rompiera el silencio antiguo. Cada sala parecía detenida en el tiempo. Los pupitres pequeños, las camas alineadas, los crucifijos torcidos en las paredes. Había polvo, sí, pero también había una sensación de presencia, como si alguien lo observara desde detrás de las cortinas. En la capilla, los cirios estaban consumidos a la mitad. El altar cubierto por un lienzo ennegrecido. Y sobre el reclinatorio principal, un libro. Era una libreta de cuero, parecida a las que usaban los novicios para anotar sus oraciones. Pero cuando Tomás la abrió, sintió un escalofrío recorrer el cuerpo. Los nombres estaban ahí, cientos de ellos. Nombres de niños seguidos de fechas, marcas y una palabra recurrente escrita con tinta casi borrada: purificado. Esa noche, mientras estudiaba el libro bajo la luz temblorosa de una vela, comenzó a oír pasos pequeños, descalzos, por todo el corredor. Se levantó con su crucifijo en la mano y salió. El aire olía a flores marchitas. La llama de la vela titiló y al final del pasillo una figura blanca, infantil, lo observaba en silencio. No se movía, solo lo miraba. El sacerdote rezó con voz temblorosa: si eres alma que busca descanso, muéstrame la verdad. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo, una hoja arrancada del libro. María de los Ángeles Morales. El nombre estaba subrayado 2 veces. Tomás comprendió que aquel apellido no podía ser casual. Revisó los documentos parroquiales y encontró una revelación. Los 3 hermanos Morales habían tenido una hermana menor fallecida a los 14 años, una niña. Nunca se mencionaba la causa de su muerte ni su entierro, solo una nota breve: murió en la casa del recogimiento bajo el cuidado de sus hermanos. El sacerdote comprendió que todo quizás había comenzado con ella. ¿Y si la pérdida de esa niña fue el origen del orfanato? ¿Y si, tras su muerte, los hermanos intentaron, a su manera enferma, redimir aquella culpa a través de otros niños? La idea lo perseguía día y noche, hasta que un amanecer, siguiendo un presentimiento, bajó al sótano del edificio. Según los planos, ahí solo había bodegas para el grano, pero tras una puerta semicubierta por escombros, descubrió una escalera de piedra. El aire era frío, la humedad olía a tierra antigua. Las paredes estaban cubiertas de cruces grabadas a cuchillo, iniciales y fechas. Al final del descenso, un espacio angosto, una cripta, más de una docena de cruces de madera sin nombre, medallones, cintas de tela, pequeños rosarios rotos. El padre Tomás cayó de rodillas, rezó, lloró. No había duda. Los niños nunca fueron adoptados. Fueron enterrados ahí. En una de las cruces, tallado con torpeza, volvía a leer el mismo nombre:
María de los Ángeles Morales. El sacerdote comprendió la verdad. Los hermanos Morales habían transformado el orfanato en un altar de su propio pecado, intentando redimir una y otra vez la muerte de su hermana. No ofrecían los niños al demonio, sino a su idea torcida de purificación. Fabricaban huérfanos para repetir su sacrificio y limpiar una culpa que nunca sanó. Tomás llevó los hallazgos al obispo. La diócesis ordenó cerrar el edificio y consagrar los restos con una misa solemne, pero la verdad no se divulgó. En los registros oficiales se habló de niños sin documentación y errores de registro. El escándalo había destruido la fe del pueblo, dijeron, y así el secreto quedó enterrado. Sin embargo, el alma del orfanato no descansó. El padre Tomás siguió escuchando los pasos descalzos, el tintinear de los rosarios, el suspiro de una niña al pie de su cama. Comprendió que esas almas no pedían justicia, pedían oración. Una madrugada volvió al edificio, encendió un cirio en la capilla y abrió el libro una última vez. Las páginas estaban vacías. Solo quedaba escrita una frase con letra infantil. Gracias por habernos nombrado. Desde entonces, cuentan que cada año, la noche del aniversario del hallazgo, la campana del orfanato repica una sola vez y un canto infantil recorre los callejones de San Miguel. No es un canto de miedo, sino de descanso, porque la verdad al fin fue revelada y el silencio dejó de ser condena para convertirse en oración. Quizás la sombra de la historia no siempre esconde maldad sin dolor no resuelto. Los Morales buscaron redención donde solo había culpa, y al hacerlo dejaron una lección: que la verdadera caridad nace del amor, no del miedo, y que toda alma, incluso la más perdida, solo espera ser recordada. Dicen que el pasado no desaparece, solo aprende a esconderse. Y en San Miguel de Allende, donde cada piedra guarda un susurro antiguo, hay lugares que no quieren ser recordados. Durante más de un siglo, el solar que alguna vez perteneció a los Morales permaneció vacío, como si la tierra misma se negara a aceptar nuevas huellas. El pozo, aquel pozo maldito, fue cubierto por un empedrado irregular. Sobre los cimientos del orfanato creció una hiedra que parecía alimentar su verdor del dolor que ahí se había sembrado. Pasaron los años, pasaron los siglos. El eco de las campanas del orfanato ya era una leyenda. Hasta que en el invierno de 1952, un grupo de restauradores decidió recuperar la vieja casona para convertirla en un museo de arte colonial. Nadie imaginó que al remover los pisos y excavar en busca de los antiguos cimientos, despertarían lo que el tiempo había querido olvidar. El ingeniero a cargo, don Evaristo Ávila, relató en su diario que la primera señal fue el aire. Un aire helado, denso,
con un olor a tierra húmeda y cera quemada. Lo sintieron al levantar las primeras losas del corredor principal. Esa noche, uno de los trabajadores juró haber escuchado risas de niños apagadas, como si vinieran desde un sótano, pero no había sótano alguno en los planos. A los 3 días, encontraron una puerta de madera oculta detrás de un muro falso. Estaba sellada con clavos oxidados y con una cruz invertida dibujada con carbón. El capataz intentó abrirla, pero las bisagras estaban corroídas. La golpearon con mazos, y cuando finalmente cedió, el silencio que salió de ahí fue tan profundo que todos los presentes dieron un paso atrás, sin saber por qué. Era como si el aire rezara solo. Dentro hallaron un cuarto de piedra, pequeño y húmedo. En el centro una mesa. Encima un crucifijo sin Cristo. Y alrededor 7 sillas de madera, todas con nombres tallados en el respaldo: Gregorio, Leonor, Rafael, y 4 más: José, Tomás, Magdalena y Clara. Nadie conocía esos nombres, pero en un rincón, apilados como si fueran reliquias, había pequeños zapatos, lazos, rosarios rotos, muñecas de trapo con las costuras deshechas. Uno de los restauradores, un joven llamado Julián, levantó una de las muñecas y notó algo extraño. Dentro, cosido con hilo negro, había un papel. Lo abrió con cuidado. Era una carta. Que el Señor nos perdone por lo que hemos hecho. No fuimos llamados a cuidar almas, sino a ofrecerlas. Ellos vienen cada noche y ya no podemos detenerlos. Solo el silencio los calma. Leonor Morales, año del Señor de 1784. Julián dejó caer la carta. Dijo que el aire cambió, que una sombra cruzó la pared como un vuelo y que todos los presentes escucharon un murmullo suave como si alguien rezara un Ave María desde dentro de la piedra. Las autoridades mandaron cerrar el acceso, pero los rumores crecieron. Una semana después, Julián desapareció. Su lámpara fue hallada encendida frente al pozo sellado. Nadie volvió a excavar ahí. El proyecto del museo fue cancelado. El terreno volvió a quedar abandonado y durante décadas fue evitado por los vecinos. Algunos decían ver luces azules moverse entre los escombros. Otros escuchaban cantos infantiles al caer la tarde. Un anciano que cuidaba las calles cercanas aseguraba que en las noches sin luna, una mujer vestida de negro pasaba rezando con un rostro roto, deteniéndose frente al muro norte, justo donde los cronistas habían registrado la ubicación del orfanato. Ya en nuestros días, un grupo de historiadores del Archivo General de Guanajuato retomó la investigación. Revisaron documentos coloniales, registros parroquiales y cartas olvidadas. Ahí encontraron la clave. Los Morales pertenecían a una sociedad secreta de benefactores de la corona, acusada en su tiempo de experimentos espirituales con huérfanos. Creían que el alma pura de un niño, ofrecida en sacrificio en silencio, podía redimir los pecados de los adultos y atraer fortuna. Era una herejía disfrazada de caridad.
Y en San Miguel, los Morales habían llevado esa creencia hasta sus últimas consecuencias. Hoy, el terreno donde se alzaba el orfanato es una propiedad privada cerrada al público, pero los vecinos dicen que cada 2 de noviembre, justo el reloj marca la medianoche, las campanas suenan sin que nadie las toque. El aire huele a cera encendida y a pan recién horneado. Y si uno camina despacio, sin hablar, puede oír pasos pequeños detrás y una voz de mujer susurrando los nombres que se perdieron. El padre Jerónimo, párroco actual de San Miguel, ha dicho que ha celebrado misa en ese lugar 3 veces. Cuenta que en una de ellas, al levantar la hostia consagrada, una ráfaga de aire apagó todas las velas y se escuchó una voz infantil diciendo: «Padre, ¿ahora sí podremos dormir?». Desde entonces, el sacerdote guarda una de las muñecas encontradas en el sótano, encerrada en una urna de cristal. Dice que cuando reza el rosario, el hilo negro de la costura se mueve suavemente, como si acompañara las oraciones. Así termina la historia de los Morales, la familia que fabricó huérfanos y sembró silencios. Pero su legado sigue vivo, entre las sombras de una ciudad que aprendió a vivir con lo invisible. Nadie puede asegurar cuánto de esto es verdad y cuánto se ha deformado con los años. Pero una cosa es cierta: en San Miguel de Allende el aire guarda memoria. Y cuando cae la noche y todo queda quieto, si prestas atención, escucharás el eco de un rosario, el crujir de una silla vieja y los pasos diminutos de quienes hace más de 2 siglos siguen buscando que alguien pronuncie su nombre. En el eco del tiempo aún se oyen los susurros del orfanato Morales, un lugar donde la fe se mezcló con el miedo y donde cada rincón guardó un secreto que el viento nunca quiso revelar. Tal vez las sombras no eran solo sombras, quizá fueron las voces de aquellos que nunca encontraron consuelo. Las paredes aún parecen respirar. ¿Y tú, que escuchas esta historia? ¿Qué sentirías si un día caminaras por esos pasillos y escucharas tu nombre susurrado por una voz que no existe? Pero no temas, cada historia guarda su propósito, y hasta el miedo más profundo nos enseña algo sobre la humanidad. Ahora cierra los ojos, deja que el silencio te abrace. La noche, con todos sus misterios, también guarda un refugio para el descanso. Si te gustó esta historia, te invito a seguirme, a suscribirte y a quedarte conmigo cada noche, donde los relatos, los sueños y la calma se entrelazan suavemente como un susurro que invita al alma a dormir. Buenas noches y gracias por acompañarme una vez más.